Estando por Kotor en Montenegro, existen dos formas de recorrer la bahía. Una es lenta, bordearla entera, con las montañas a un lado y el agua al otro, viendo cómo pequeños pueblos van apareciendo. La otra es más directa, tomar la única línea de ferry de todo Montenegro que cruza el estrecho de Berić en el punto más angosto de esta bahía. Hoy les voy a mostrar por qué usarlo puede cambiar por completo la forma de recorrer toda esta costa. Acompáñenme a descubrir ambos trayectos. Sean todos bienvenidos. Recorrer la bahía de Kotor por tierra tiene características especiales. Es un fiordo de los que solo encuentras en el sur de Europa, con más de 28 kilómetros de agua que se adentran entre montañas. Si decides bordearla entera por carretera, el trayecto te llevará a lo largo de toda la costa, pasando por al menos 15 poblaciones como Dobrota y Perast, que ya les he mostrado en capítulos anteriores, además de otros que se asoman al mar. Las vistas son impresionantes, con las montañas imponentes en el paisaje. Pero si deseas hacer esta ruta, debes saber que requieres tiempo y paciencia. La carretera que bordea la bahía es estrecha en muchos tramos, de solo 2 carriles, uno de ida y otro de vuelta. Conducir por aquí requiere precaución, sobre todo en verano, cuando el tráfico se intensifica y los buses de turistas se suman a carros particulares. En total, rodear la bahía desde la entrada hasta el fondo y volver al otro lado puede suponer unos 40 kilómetros adicionales de recorrido. En un día sin tráfico puedes tardar entre 30 y 45 minutos, pero en temporada alta, el caso de agosto, con los atascos propios de la zona, esa media hora se convierte fácilmente en 90 minutos de conducción lenta, con el sol intenso y las ganas de llegar a un nuevo destino. Afortunadamente, esta zona de Montenegro ofrece otra opción, y ahí viene la que recomiendo para cortar distancias y cansancios si deseas pasar a los pueblos del otro lado, donde está el ferry. En el punto más angosto de la bahía, el estrecho de Berić, hay una solución que permite ahorrar desgastes al volante. En lugar de bordear toda la costa, puedes cruzar directamente de una orilla a otra. El ferry conecta poblaciones de Kamenari y Lepetane en apenas unos minutos, ahorrándote todo el rodeo y de paso regalándote una perspectiva única de la bahía desde el agua. El viaje en ferry comienza en Lepetane, uno de los 2 puntos de embarque. Si llegas en auto te encuentras con una fila ordenada de vehículos esperando. Parece que el ingreso a este planchón va a ser lento, pero el sistema es bastante ágil. La flota de ferry de Montenegro cuenta con 8 embarcaciones que en temporada alta operan hasta 5 o 6 de forma simultánea por el día, lo que asegura que la espera para embarcar no supere los 15 minutos. Siempre verás en ruta uno que sale y otro que inmediatamente va llegando en un tráfico fluido sobre el estrecho. Obviamente, tomar este ferry que comunica ambos extremos del estrecho de Berić tiene sus costos. Al momento de abordar, la tarifa para autos era de 5 euros y de 2,5 euros para una moto. Los peatones, bicicletas, ambulancias y vehículos de emergencia cruzan gratis. Lo práctico es que puedes adquirir el billete en línea para evitar las filas o hacerlo como la mayoría de los usuarios que lo compran justo en el momento.
Acomodarse en el ferry es como un juego de Tetris donde se aprovechan todos los espacios. Los autos entran en fila, apretados con los retrovisores recogidos y las distancias justas. Los trabajadores del planchón son rápidos y eficientes y te van indicando con gestos dónde colocarte. Los vehículos se alinean en filas paralelas, ocupando cada centímetro de la cubierta. En verano la operación se acelera y en cuanto el ferry se llena, zarpa. No hay tiempo para perder. Una vez a bordo, hay unos minutos para bajar del auto, si las normas lo permiten, asomarse a las barandillas y mirar lo imponente de este paisaje que vamos atravesando. El paso por este estrecho de Brille mide solo 340 metros de ancho en su punto más estrecho, con 60 metros de profundidad, por lo que el cruce de lado a lado tarda menos de 10 minutos. Para contemplar el paisaje, aquí las razones sobran, con las montañas, el cielo, los pueblos de la costa que se van observando. Es de esos momentos en los que entiendes por qué los venecianos, cuando llegaron, se quedaron con la boca abierta. Sobre el uso de este ferry, decir que funciona todos los días del año, las 24 horas. En verano, desde mayo hasta octubre, los ferries salen cada 15 o 20 minutos de forma continuada. A lo largo del año se estima que diariamente se transportan alrededor de 8.000 vehículos, lo que da una idea de su importancia para la movilidad de la zona. Es la manera más directa de comunicar este sector de Montenegro con la zona sur de Croacia y otras poblaciones costeras. Llegar a la otra orilla es tan rápido como la subida. Los autos salen en orden y en pocos minutos estás de nuevo en la carretera, en Kameňari, listo para continuar tu ruta. Desde aquí, por ejemplo, Herceg-Novi, que es una gran población, está a unos 15 minutos en auto y la frontera de Croacia, si sigues hacia el norte, a menos de una hora. El ferry, en definitiva, es un atajo que te ahorra tiempo y te regala vistas únicas. Para este viaje mi intención era ver algunos pueblos de los que te iré dando a conocer algo de ellos. Y precisamente una de esas poblaciones que encuentras en la orilla lejana es Rizán. No es tan famosa como Kotor o Perast, pero se siente un ambiente veraniego y tranquilo que la convierte en una parada interesante para quien busca algo diferente. Poco a poco, mientras camino por aquí, voy sintiendo el ritmo de esta orilla menos transitada de la bahía, donde el tiempo parece pasar más despacio. Es una buena manera de terminar este recorrido con el agua siempre presente y playas que en lugar de arena fina son de pequeñas piedras blancas. Viendo rápidamente este pueblo costero de Rizán, van a comprender cómo la bahía de Kotor está llena de contrastes. Por una parte hay pueblos masificados y llenos de turistas, y otros como este, donde la vida es más tranquila y responde solo a un turismo local, donde por un momento dejan de cruzarse con extranjeros para sentirse en un lugar en el que muchos montenegrinos desconectan de la capital y tienen aquí su segundo hogar para pasar los veranos. La bahía de Kotor en Montenegro puedes verla de cuantas maneras imagines, solo, en familia o con amigos. Aquí puedes elegir las rutas largas bordeando todo este fiordo o usar el ferry de Kameňari-Lepetane, con el que por un momento te sientes como un experimentado marinero, pasando el estrecho. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez
y esto es Estado Natural Viajero, un canal que te lleva a descubrir en detalle los pequeños secretos que hacen especial cada viaje. Por ahora seguiré explorando más rincones de Montenegro. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.